Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Claudia García Álvarez y esto es Inspira Mujer. Como siempre, es un gusto, es un placer poder estar en contacto con ustedes en esta noche tan rica y tan relajada. Y como siempre, quiero que te pongas muy cómodo. Quiero que podamos abrir un espacio para estar en contacto muy íntimo entre tú y yo. Un espacio para que puedas estar en contacto contigo mismo, para que puedas reflexionar y un espacio, ¿por qué no?, para relajarnos de toda la semana. Y el día de hoy vamos a hablar sobre, hay un término que estoy muy segura que por ahí lo has escuchado, y este término es el de burnout. Seguramente has escuchado este término de burnout, y la palabra inglesa de burnout es un término, pues bueno, de difícil traducción en nuestro idioma español, en el castellano. Como término coloquial que es, pues bueno, va más allá del simple agotamiento o estar exhausto, pues implica también una actitud hacia el trabajo, una actitud, una persona con un ánimo muy bajo, que no le encuentra sentido a su trabajo, y a lo largo del programa iremos definiendo y explicando y cuáles son los factores y de qué forma podemos afrontarlo, y de qué forma podemos sobre todo prevenir este riesgo de burnout. Es ahora, con este tiempo de la pandemia, sabemos que, pues bueno, ya llevamos más de 2 años, ¿no?, hablando de de cuestiones de la pandemia, pero sí hay un antes y sí hay un después, sobre todo, sabe, respecto a de qué forma abordamos el trabajo y de qué forma abordamos el estrés que genera este trabajo. En estos casi 3 años no ha habido como una línea muy clara entre lo que es el ámbito laboral y cuál es el ámbito del hogar. Se ha estado mezclando mucho. Sabemos que estamos regresando ya a cuestiones presenciales cada vez más. Sabemos también que ya está, cuál es la quinta ola ya de COVID, y eso nos hace, pues bueno, estar pues más alertas. Eso está muy bien, pero también trae consigo una carga excesiva de estrés. Entonces, ¿de qué forma podemos manejar todo esto y de qué forma podemos pues saber qué hacer, ¿no? De saber cómo afrontarlo. Entonces, bueno, de igual manera en México, en nuestro idioma, regresando a este término de burnout, podríamos libremente traducirlo. ¿A qué nos estamos refiriendo con el burnout o síndrome de burnout? Podemos traducirlo como estar quemado, estar consumido, estar tronado, estar reventado. Como ninguno de estos términos se ajusta con precisión a lo que en cuestiones científicas o investigaciones científicas o literaturas científicas se entiende como el síndrome de burnout, pues bueno, a lo largo del programa vamos a utilizar este término de origen inglés, pues en el desarrollo de nuestro tema. Y bueno, el síndrome de burnout aparece en la literatura mundial a mediados de los años 70 para describir en forma pues muy coloquial la actitud de ciertos trabajadores de la salud hacia su labor cotidiana. Pues una vez que se describió esta palabra de síndrome de burnout, o este término de síndrome de burnout a nivel mundial, pues bueno, se continuó usando este término y se fueron definiendo gradualmente sus distintos componentes, pues tanto emotivos, hasta llegar a desarrollar escalas o cuestionarios de evaluación para su detección. Con ello, pues bueno, se extendió este término, la aplicación de este término a los diferentes ambientes laborales, desarrollándolo, relacionándolo aquí con el desarrollo de este episodio en específico, pero también tomando en cuenta episodios anteriores. Sabes que tu programa Inspira Mujer lleva más de dos años y medio al aire, y
Y sabes, ya desde el inicio de este programa, de hecho te puedes ir a la biblioteca eh, de Inspira Mujer, te invito a que puedas seguirme en mi perfil personal, me encuentras como @Claudia García Álvarez en Instagram, y ahí vas a encontrar un enlace en donde puedes acceder a la biblioteca y donde puedes encontrar los diferentes episodios a lo largo de estos más de 2 años y medio que hemos estado al aire. Bueno, dentro de esa biblioteca vas a encontrar episodios en donde hablamos, por ejemplo, de eh, pues todo este reto, ¿no? De ser mamá. Hay uno, por ejemplo, que es el reto de ser mamá, SOS, soy mamá, es otro episodio, otro en donde se habla específicamente, y es más al inicio de esas transmisiones, que es sobre un espacio para mamá, también se llama así tal cual el episodio. Y bueno, en todos ellos hablamos, tomamos como base este síndrome de burnout, pero llevado al área del día a día como mamá. Sabes que soy psicóloga clínica y especialista en educación perinatal, y que acompaño, pues bueno, todos estos ajustes que requieren la maternidad y también la paternidad. Y a partir de este término del síndrome de burnout, hemos estado desarrollando diferentes programas que van en el día a día de como mujeres, en la carga laboral, en cómo a lo mejor ese perfeccionismo y ese querer ser perfectas en todos los ámbitos de nuestra vida nos ha llevado a estar, tal cual dice aquí la palabra, tronadas, quemadas, ¿no? Ya no saber qué hacer. Ok, ahora me gustaría más en este episodio nos vamos a enfocar más al término de burnout, sobre todo desde su origen. ¿De dónde fue que salió ese término? Bueno, ya vimos que de la literatura a nivel mundial, y después se empezó a aplicar a profesionales de la salud. En estos eh, años que llevamos de pandemia, nos hemos dado cuenta por noticias, ¿no? De toda la carga excesiva que han tenido los médicos, los profesionales de la salud, si de por sí enfrentarse a generar una relación con el paciente, en el sentido de que está frente a una persona que está sufriendo, a una persona que está pasando por una enfermedad, independientemente de si sea COVID o no. Pero en esa relación que tú estableces con el paciente, también se establece una relación, claro, humana, por supuesto, más allá de este tipo de barreras que muchas veces se pone entre el médico y el paciente, o entre el profesional de la salud y paciente. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, esto es también por cuestiones de protegerse emocionalmente, a sí mismo, no involucrarse emocionalmente. Sin embargo, es imposible que te puedas relacionar a nivel emocional, o que no puedas sentir nada si estás tratando con un ser humano y tú eres un ser humano. Entonces, si tú eres profesional de la salud, médico, enfermera, educadora perinatal, dula, estás en contacto con muchas personas, o eres un profesional que está en el área de la asistencia social, psicólogo, psicoterapeuta, en especial, bueno, psicólogo clínico, psicoterapeuta, trabajador social, este programa te va a hacer muchísimo sentido. Y bueno, siguiendo con este término de burnout, el síndrome de burnout, como comentábamos desde entonces y hasta la fecha, que existen numerosos reportes del síndrome, y la investigación en el campo es, pues bueno, es cuantiosa. Ya desde los años 70 podemos ver que ahí se utiliza ese término. Simplemente ahorita, para ponerte el ejemplo de aquí de tu programa Inspira Mujer, ya desde antes que tal cual la Organización Mundial de la Salud, y lo vamos a ver más a detalle más adelante, que ya reconoció este término del burnout o síndrome de burnout como en este año, en el 2022, ya es
tanta el efecto que ha tenido, el impacto que ha tenido en la salud emocional de las personas, específicamente en profesionales de la salud, que ya la Organización Mundial de la Salud ya está utilizando, está reconociendo este término. Entonces, bueno, podemos ver que la investigación en el campo pues es mucha y curiosamente, y tal vez por la, la dificultad de una traducción literal, pues, estábamos comentando que, bueno, el burnout puede definirse como, traducirse literalmente como estar quemado, estar consumido, estar tronado, estar reventado. Y tal vez curiosamente decíamos, y tal vez por la dificultad de una traducción literal a este término, en muchos de ellos, en diferentes idiomas, el término acuñado inicialmente como burnout sigue utilizando pues así tal cual, ¿no? Cuando hablamos de burnout, entonces, pues bueno, nos estamos refiriendo, y ahorita van a ver cuáles son las características específicamente, pues a este término, ¿no? Y bueno, el constructo psicológico del síndrome de burnout se caracteriza por un agotamiento, un estado de agotamiento, pero que va más allá del cansancio. O sea, agotamiento, las personas se sienten exhaustas, tal cual, exhaustas. Hay una despersonalización, realmente hay como una separación. Mucho de esto habría también que preguntarnos si tiene que ver con esta falta de contacto emocional eh, con el paciente. Ahorita podrías estarte preguntando, bueno, es bueno relacionarte emocionalmente con el paciente, sí, en el sentido de saber que estás tratando con un ser humano, o sea, no puedes pensar que estás tratando con un objeto y sentir que no está pasando nada. De ahí la importancia, y siempre lo he dicho, que como profesionales de la salud tenemos una obligación de tener un espacio terapéutico, porque son muchas las emociones que se juegan cuando tú estás en contacto con un paciente. Eh, si bien les cuento, yo recuerdo cuando iba en la universidad, ya tiene un poco más de 25 años que iba en la universidad cuando me preparé mi educación inicial como psicóloga clínica. Algo que se nos comentaba también era precisamente tener esa como alejamiento de alguna forma emocional con el paciente, no involucrarte emocionalmente con el paciente. Sin embargo, a lo largo de mi formación me he ido dando cuenta que hay ciertos paradigmas que tienen que cambiar y que pueden cambiar, tienen que cambiar más bien. El pensar que el médico, el profesional de la salud esté en un nivel superior y que lo sabe todo y que está en una relación desigual con el paciente, pues no hace nada bien. ¿Por qué? Porque entonces te pones en el papel precisamente de despersonalizarte y de poner una barrera emocional. Entonces no estoy diciendo que tengas que es una habilidad que se va trabajando cuando tú estás en un espacio terapéutico, en una escucha terapéutica, tú como profesional de la salud vas sabiendo cómo identificar qué cosas te pertenecen a ti, qué cosas tienen que ver con tu historia de vida, qué cosas tienen que ver con cuestiones ahí emocionales que se te están por ahí moviendo, pero qué cosas pertenecen específicamente a ese caso, a ese paciente, y a lo mejor por no trabajar tu, tu historia de vida, por no tener claro cuál es tu lado luminoso, cuál es tu lado oscuro, si tienes miedo, si tienes, entre otras cosas que se trabajan en un espacio terapéutico, es cuando te enganchas y entonces no logras identificar o no logras separar que se trata de ti, de cuestiones emocionales que tú no has podido trabajar. Entonces sí es bien importante el poder pues trabajarlo, ¿no? Poder trabajarlo en un espacio, decíamos, terapéutico. Entonces, bueno, estábamos hablando de esta despersonalización, ¿no? Que viene
a la par, sensación de sentirte exhausto, de sentirte que no puedes más, y por ahí en la literatura científica se habla de un término que si lo traducimos, ¿no? Aquí en español se nos parece, se hace como un tanto extraño, pero bueno, es tal cual, cinismo, o sea, se traduce como cinismo. Entonces, esa sensación de que, ok, no me importa ya lo que yo haga, me siento muy cansado, estoy separando lo que ese paciente está sufriendo, está sintiendo, hay una desmotivación, ¿no? A una insatisfacción en el trabajo, ¿no? O sea, todo eso, el saber, bueno, ¿por qué estoy aquí? O sea, realmente, o sea, habré tomado una buena decisión, o sea, ¿por qué estoy atendiendo un paciente si yo realmente no puedo ni dormir, no puedo ni comer? ¿Cómo voy a poder cuidar, no? Y ahorita estoy hablando como cuestiones a nivel consciente que muchas veces pues ni siquiera se preguntan, simplemente los lleva pues a esta despersonalización, al agotamiento, a esta como cinismo, ¿no? Y en el trato se ve con el paciente, decirle las cosas de forma muy fría y sin mediar, ¿no? Emociones, esta insatisfacción que decíamos en el trabajo y que conlleva, pues bueno, a un pobre desempeño laboral y con esto, pues la insatisfacción de lo que estás haciendo. Vamos a irnos, ¿les parece?, con nuestro primer corte y al regresar vamos a seguir hablando de esto que está ocurriendo, que lo estamos viendo, y es el síndrome del burnout. En un momento, regresamos. الفرصة
Y mis queridos radioescuchas, estamos de regreso. Les recuerdo que mi nombre es Claudia García Álvarez y esto es Inspira Mujer. Me dará muchísimo gusto que puedan compartir este programa. Estamos hablando del síndrome de burnout y compartan este programa. Es información que puede ser muy útil para pues muchas personas. Y también los invito a que me sigan. Me encuentran como @Claudia García Álvarez en Instagram. Ese es mi perfil personal y ahí también van a encontrar un enlace que los va a llevar a las transmisiones en vivo. O sea, en este momento también ahí pueden encontrar el enlace en donde estamos transmitiendo completamente en vivo, y también van a encontrar, pues bueno, el enlace en donde quedan grabados los podcasts y, pues bueno, los diferentes episodios de tu programa Inspira Mujer. Y estábamos hablando antes de irnos al corte de este constructo psicológico que se conoce como el síndrome de burnout, y pues las características generales que son el agotamiento, la despersonalización, esta actitud de sí mismo, la desmotivación. Todo eso pues lleva a una insatisfacción en el trabajo, a un bajo desempeño laboral, y algo que es bien importante, pues de hecho hasta subrayar aquí, que eso no nada más es en el área laboral. O sea, todo esto que ocurre en el área laboral tiene como consecuencia pues factores de estrés prolongados, tanto en la esfera emocional, o sea, ya la persona lo lleva a nivel personal. Entonces va a haber pues un estrés prolongado en la esfera emocional, y esto pues bueno va a tener efecto en las relaciones interpersonales, sí, en el trabajo, pero también en las relaciones familiares y en su día a día. Este síndrome descrito como burnout se refiere pues exclusivamente a la actitud en el desempeño laboral, y pues debemos diferenciarlo claramente. Es bien importante que esto lo tomemos en cuenta de la depresión clínica, que afecta también otras esferas de la vida. Si bien este burnout puede llevar a la depresión clínica, habría que diferenciarlo. Comentábamos al inicio del programa que diferentes episodios de tu programa Inspira Mujer han sido basados en este término, el síndrome de burnout, y es a partir de este síndrome que se realizó la investigación para llevarlo a diferentes ámbitos de la vida, como es el día a día del ser mamás, y pues todo lo que implica, todos los retos que implica el ser mamá, pero también de qué forma como mujeres nos exigimos demasiado. Y también veíamos, relacionándolo con otros temas que hemos estado hablando a lo largo de estos más de 2 años y medio que llevamos al aire, tiene que ver también con, puede desencadenar, por ejemplo, en el caso si lo llevamos al área de la maternidad, puede desencadenar una depresión postparto, por ejemplo. Ahora imagínate, y más adelante también vamos a ver datos como muy duros, estadísticas, pero que te van a hacer sentido. Si tú me estás escuchando y eres, además de mamá, trabajas, tienes una carga excesiva de trabajo, y además eres profesional de la salud o estás en un trabajo en donde tienes que estar en contacto directo con personas o de asistencia social, entonces se magnifica. Entonces de ahí el por qué el poder, el identificar pues estas características del síndrome de burnout, para que no vaya a llevar a otras cuestiones más graves, como pues una depresión, ¿no? Depresión, por ejemplo, si acabas de tener un bebé, bueno, depresión postparto, que inclusive puede llevarse hasta el primer año de vida, pero más allá, ya no hablando de depresión postparto, depresión en general, o algunos cuadros de ansiedad también se pueden desencadenar. Ahora, en general se acepta que el factor central que es desencadenante de este excesivo agotamiento emocional que describen las personas que tienen este síndrome de burnout es que gradualmente lleva a quien lo está sintiendo, a quien lo está experimentando,
a un estado, lo que hablábamos ya, a un estado de distanciamiento emocional. Un estado de distanciamiento emocional, de despersonalización y de un distanciamiento cognitivo, ¿no? En sus actividades diarias. Todo esto, pues bueno, tiene la consecuencia de, de ser incapaz, o sea, la persona que está pasando por este cuadro de burnout tiene la incapacidad de responder adecuadamente pues a las demandas de su servicio. Eh, Algo que hemos escuchado, y bueno, si tú eres médico, conoces un médico, eres familiar de un médico, o estás casado o casada con un médico, podrás darme la razón. Quienes hemos estado cerca de médicos o de profesionales de la salud, nos hemos dado cuenta que la formación es muy exigente, sí, si bien así debe de ser por este trato que tienen directo, ¿no? con las personas, pero también por estar a cargo de la salud de las personas. En el periodo de formación como médicos, tanto los internos como los residentes tienen cargas que nos ponemos a pensar y son sobrehumanas, o sea, ¿quién puede soportar y tolera? Entonces ahí habría que preguntarnos y también al ir avanzando el programa y al final del programa, al ir dando las recomendaciones, pues habría que preguntarnos también qué tanto, tiene que ver con la persona, qué tanto tiene que ver con que esa persona ya trae arrastrando por ahí alguna cuestión de tipo emocional, a lo mejor alguna cuestión que no se ha trabajado en terapia, o es una persona que se exige demasiado a sí mismo o a sí misma. Y todo eso, el estar en la perfección, en cumplir jornadas, y son jornadas, saben, de 36 horas de guardia, o sea, 36 horas sin dormir. He tenido contacto con médicos, con estudiantes también de medicina que me han comentado, a veces pasan hasta más de 12 horas en una misma posición, no pueden comer, muchas veces ellos mismos y lo hacen tal vez como para protegerse, y a la larga a lo mejor no está bien. No comen mucho o no toman demasiado líquido para no estar yendo al baño constantemente. Ahora, imagínate cuando estuvieron en estos etapas críticas de la pandemia, que estaban tal cual como astronautas, ¿no? Con la pijama quirúrgica, más aparte con el cubrebocas, más aparte con los lentes o estos gogles, o más aparte con la mascarilla, los guantes, o sea, se tenían que proteger. Entonces imagínate, para poder ir al baño, para poder ir a hacer algo muy simple, ir a hacer pipí, no podían, simplemente no podían el hacerlo a cada rato, ¿no? Entonces de ahí el por qué también de alguna forma se exigían el no comer demasiado, el no tomar mucho líquido. ¿Para qué? Para no estar yendo al baño constantemente. Entonces, todas estas jornadas exhaustivas de trabajo, 36 horas sin dormir, no comer, estar bajo un estrés, y luego aparte algo que desencadenó precisamente esta época de pandemia fue, pues bueno, los altos índices de muerte, ¿no? Muchísimas personas, sobre todo al inicio de la pandemia, pues perdieron la vida. Entonces, estar en contacto con la muerte de por sí, estar en contacto con la enfermedad y la muerte es algo complicado, algo que salía de nuestras manos, ¿no? Como profesionales de la salud, y sobre todo quienes estuvieron ahí en el área de atendiendo a los pacientes de COVID, pero también todo eso se llevó a otras áreas de la salud. O sea, por ejemplo, como especialista en educación perinatal y acompañante profesional de parto, puedo decirte que sí tuvo un efecto en el acompañamiento al parto, ¿no? Para las mujeres. O sea,
Muchos hospitales no tuvieron acceso a familiares de la mamá que está en trabajo de parto, ni tampoco a un acompañante de parto con todo lo que conlleva. O sea, el estrés de por sí, el trabajo de parto, de hecho, desde el embarazo es una etapa que requiere mucha contención emocional. Ahora, trabajo de parto, estando en aislamiento total, están sin tener contacto con la persona que amas, ¿no? Sin tener contacto con un profesional que te ayude en ese momento, que te brinde contención, que te ayude con las técnicas de respiración. Aquí sabemos que, bueno, fue por proteger, ¿no?, la salud. Sin embargo, hasta hoy en día, y si no es que yo creo que van a pasar muchísimos años que nos vamos a estar dando cuenta por estudios que van a salir de qué efectos está teniendo en la salud, no nada más de los profesionales de la salud, no nada más de los pacientes, de los familiares de los pacientes que estuvieron en esta época, ¿no?, de confinamiento, bajo pues un estrés excesivo, sino también de todas esas mujeres que dieron a luz en esos años, que estuvieron en trabajo de parto, y a todos los bebés que nacieron. ¿Por qué? Porque también hubo una falta de contacto físico, los protocolos de atención, si de por sí a veces que le llamamos alojamiento conjunto o estar inmediatamente en contacto con tu bebé en condiciones fuera de pandemia era un picar piedra, como digo, aunque ya era algo, o ya es algo, es un derecho de la mujer y es algo que establece la norma oficial mexicana para la atención del parto y es algo que establece la Organización Mundial de la Salud. Era algo que, costaba trabajo. Ahora imagínense en este estado de aislamiento y siguiendo estrictas medidas de seguridad. Claro que se vio afectado ese primer contacto con tu bebé. Si tuviste un bebé en esta época, podrás darte cuenta, y con esa falta de vinculación emocional, también por el estrés que se está llevando, pero también por esta falta del contacto tal cual, piel a piel inmediato, para iniciar de forma efectiva la lactancia materna. Entonces, bueno, vamos a irnos a nuestro segundo corte. Está aquí muy, muy, muy interesante la plática, y al regresar vamos a seguir hablando del síndrome de burnout, las características que lo definen y de qué forma está afectando a los profesionales de la salud y a todas aquellas personas que están relacionadas con los profesionales de la salud. En un momento regresamos. How to tantalize. She's out to get you, danger by design. Cold-blooded vixen, she don't compromise. She's something mystical in color lights. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, don't be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Talking lady, love how you and tight. Sugar with just the right amount of spice. I'm in the loop and everyone's desire.
desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystically colorless, I say. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? But you won't get me tonight. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? 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 Y mis queridos radioescuchas, estamos de regreso. Les recuerdo que mi nombre es Claudia García Álvarez y esto es Inspira Mujer. El día de hoy estamos hablando del síndrome de burnout y habíamos estado comentando acerca de estas características y este efecto que ha tenido sobre todo en época de pandemia. Y hablábamos de que hay una despersonalización y también que se ve reflejado en un bajo rendimiento, a lo que no hay una incapacidad de responder de forma efectiva, ¿no?, a las demandas que impone pues el servicio o la guardia o el área de hospitalización o la consulta externa. Ahora, en el proceso de este distanciamiento ocurre lo que hablábamos, una despersonalización caracterizada por indiferencia. Esas son las características que podemos ver en una persona que está pasando por este síndrome de burnout, caracterizada por indiferencia, por actitudes cínicas hacia las responsabilidades, ¿no? O sea, como que no me importa, ¿no?, lo que le pase al paciente, pues al final de cuentas, pues bueno, era algo que se esperaba, ¿no? O sea, actitudes cínicas hacia las responsabilidades, hacia los pacientes y sí, hacia las personas que demandan la atención que lo padece. Ahorita relacionándolo, lo hemos visto. De hecho, quienes están en el área de la salud y en el área de embarazo, trabajo de parto, pues es un ejemplo claro, ¿no?, de estas áreas de labor, ¿no?, las áreas que le llamamos de labor o el área de tocología o de trabajo de parto, en donde están las mujeres en trabajo de parto y aparecen estos comentarios de muy mal gusto, ¿no?, o de no hacer caso a lo que esa persona está demandando. Si la persona está llorando, está gritando, está diciendo que me duele, ¿no?, en vez de acercarse, brindar contención, pues estas palabras de, bueno, tú lo quisiste, ¿no?, estas frases que ya es una completa agresión para las mujeres que están en ese momento en una etapa muy susceptible, pero bueno, voy a decir tal cual les ha de sonar, ¿no?, esta frase de, pero bien que estás ahorita llorando, ¿no?, pero hace 9 meses bien que te gustó, ¿no?, así que aguántate. Este tipo de cuestiones nos suenan, ¿no?, esa respuesta cínica, ¿no?, ante las necesidades de esa persona. Y nos preguntamos, y nuevamente les comento a mis queridos radioescuchas que este espacio de tu programa Inspira Mujer no es nuestra, no es para juzgar, simplemente es para definir, para describir qué es lo que está ocurriendo en nuestra realidad social y que podamos tener elementos para formar un criterio propio y saber de qué forma yo puedo aportar o cambiar para que eso no ocurra, para que eso se prevenga y
objetivo número 1 de tu programa Inspira Mujer, mejorar la calidad de vida, tu calidad de vida y de tu familia. Entonces, esa sensación que decíamos, que nos suena por ahí, ¿no? De tanto que hemos escuchado y podemos decir, bueno, es que están bajo un estrés insoportable, sí. Ok, ahora vamos a verlos del otro punto, o sea, sí, es cierto, o sea, ¿cuántas veces no se trabaja contra reloj? Hay médicos que me han comentado que están en esta etapa de formación, que son tanto internos como residentes, que tienen 32 pacientes a su cargo, ¿no? En ese momento, en esa guardia, imagínense. Ahora, en esta época de pandemia, que si el médico que está a cargo, ok, tiene vacaciones o dos de los internos o de los residentes se enfermaron y obviamente no van a estar ahí con los pacientes porque los van a contagiar de COVID, o que otros están. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Pues el personal va disminuyendo y con eso la carga excesiva de trabajo. Entonces, bueno, es muy probable, estamos tratando de entender y saber qué podemos hacer. Es muy probable que el agotamiento emocional y la indiferencia en el trabajo, bueno, se traduzcan, lo que decíamos, en una ineficacia, ¿no?, laboral, como resultado de la insatisfacción y de las pobres expectativas personales, por lo que algunos autores, haciendo una revisión en la literatura científica, algunos autores consideran que la ineficiencia laboral sea más bien el resultado del agotamiento emocional. O sea, cuando yo me siento emocionalmente ya agotado, no puedo más con esta situación y por lo tanto se ve reflejado pues en esta falta de, se ve reflejado en esta falta de eficacia, ¿no? De eficacia frente a mi paciente o frente al servicio que yo estoy pues a cargo. Entonces, para identificar cuáles son las características, ¿no? Pues más claramente, hemos estado hablando muy en general de qué se trata, ¿no? Este síndrome de burnout, y retomando para que nos quede muy claro y vamos a tomar nota. El síndrome de burnout se caracteriza por lo siguiente, tome nota: agotamiento emocional, fatiga y depresión, es una de las características. Relación de los síntomas con la actividad laboral, o sea, todo este agotamiento emocional, toda esta fatiga, la depresión, se relaciona pues con el trabajo, con lo que estás viviendo en el trabajo. Hay una predominancia de estos síntomas en los ámbitos mentales y conductuales sobre el cansancio físico. O sea, este agotamiento es físico, pero es más la forma en la que tú lo estás interpretando y cómo mentalmente te sientes agotado. Hay una aparición de los síntomas en personas normales sin antecedentes psicopatológicos, o sea, personas que nosotros podemos ver que tienen equilibrio emocional o que no han tenido ninguna cuestión clínica, pues entonces en ese momento, debido a la carga, aparecen estos síntomas. Hay una ineficiencia, lo que acabamos de hablar hace ratito, hay una eficiencia y un pobre desempeño en el trabajo. Se presenta con mayor frecuencia en trabajadores de la esfera, lo que decíamos, de la prestación de servicios y relaciones humanas, profesionales de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos, psicoterapeutas, educadoras perinatales, acompañantes de parto, dulas y trabajadoras sociales, ¿no? Y con estas personas, pues bueno, tienen cargas excesivas de trabajo y se considera que de importancia en el ambiente de salud, en el trabajo, pues las consecuencias laborales del mismo son pues ausentismo, hay cambios frecuentes o abandono del trabajo, y desde el punto de vista institucional, pues también hay que ver que el contar con personal en estas condiciones emocionales, pues deteriora el ambiente laboral. Entonces, aquí también algo que hablábamos al inicio es, ok, sabemos que de alguna forma la persona tiene
puede ser que tenga algunos rasgos a lo mejor de personalidad que lo hagan que se enganche más fácil con estas situaciones. Sin embargo, también tenemos que poner atención en el hospital o la institución o en el área laboral o en la empresa, ¿no? Porque también qué tanto yo como empresa no estoy brindando las condiciones adecuadas para que esos profesionales de la salud puedan tener pues un trabajo adecuado, ¿no? O poder enfocarse específicamente pues a su trabajo. Ahora, siguiendo con esto que nos comentaba la Organización Mundial de la Salud, muchos de estos elementos coinciden con el diagnóstico de neurastenia laboral. Este término pues fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud en 1992 y en algunas ocasiones ha sido usado como sinónimo del síndrome de burnout, aunque o sea, en la neurastenia laboral estén ausentes pues, los rasgos de más bien en el síndrome de burnout estén ausentes los rasgos de patología psiquiátrica. Entonces, es importante que podamos pues atender todo este tipo de cuestiones y lo que decíamos también al inicio, tanto es así que este síndrome de burnout o síndrome de desgaste profesional es una enfermedad ya reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde el 2019 y se define como un síndrome resultante del estrés crónico del trabajo que no ha sido gestionado con éxito. Así es como define el síndrome de burnout la Organización Mundial de la Salud y pues bueno, la OMS estableció como síntomas de este mal pues todo esto que hemos estado hablando, ¿no? El incremento en el agotamiento, la debilidad, el aumento del aislamiento en el trabajo, el sentirse triste, ansioso, las personas se separan de su entorno, no nada más laboral, sino que también esto se ve pues afectado en el área familiar o personal. Y si bien la Organización Mundial de la Salud, siguiendo con esta misma idea, instauró lo que decíamos igual al inicio del programa, es tal el impacto que está teniendo este síndrome de burnout que la Organización Mundial de la Salud instauró ya en este año, en el 2022, como el año en que empezaría a diagnosticarse como enfermedad y parece que los investigadores están tratando de acelerar pues, bueno, este proceso porque durante el año, durante el 2020 y durante todo este tiempo que lleva la pandemia se agudizaron, lo que decíamos, los casos del síndrome de burnout o de desgaste, sobre todo en los países pues latinoamericanos. Entonces, bueno, es un tema que nos da para mucho, podemos seguir hablando específicamente de este síndrome de burnout, de ahí el por qué quise, aunque ya en diferentes episodios habíamos tomado como elemento base el síndrome de burnout y habíamos desarrollado temas que se relacionaran con el síndrome de burnout, no habíamos tenido la oportunidad de hablar específicamente de lo que es el burnout. Entonces, bueno, hasta este momento, pues podríamos estarnos preguntando qué es lo que podemos hacer. Entonces, ya en estos últimos minutos vamos a comentar dos diferentes elementos. Uno, que hay dos factores agregados, y esto es bien importante tomarlo en cuenta, que actúan como un detonador, como un factor gatillo, y en este síndrome de burnout, y hay que tomarlo en cuenta. Este es el estrés y la falta del sueño. De hecho, hay estudios que señalan que después de estar más de 24 horas sin dormir, no se diga 36 horas sin dormir, pueden aparecer hasta síntomas que son muy, muy parecidos a un brote psicótico. Entonces, la deprivación del sueño hay que tener mucho, mucho cuidado en esto y pues poder dormir el tiempo que, pues en la medida de lo posible, ¿no? Lo que se pueda. Entonces, bueno, lo que decíamos ya para cerrar nuestro programa, el síndrome de burnout se puede prevenir, sí, y de eso se trata. Si se toman las medidas correspondientes cuando, pues, comienzas, si tú, mi querido radioescucha, estás tú sintiendo estos síntomas de los que hemos hablado o conoces a alguien que está sintiendo
o estás observando que tiene este tipo de conductas, ¿no? O lo estás notando de esta forma, qué es lo que podemos hacer y cuáles son las estrategias que podríamos recomendar para afrontarlo. Toma nota. Número 1, ser consciente de las cargas de trabajo que puedo realizar sin sobreexigirme. Eso es bien importante. Intentando delegar tareas cuando es necesario. Delegar, allí también es la clave. Si yo siento que ya no puedo con tanto trabajo, también es bueno permitirme el delegar esa excesiva carga de trabajo. Número 2, y tiene que ver con el punto anterior, pedir ayuda. Pedir ayuda, no somos super mujeres, no somos, muchas veces, entiendo que esto fue debido como a todo el trabajo que hicieron, ¿no? Profesionales de la salud, se les catalogó como superhéroes, pero más allá de esta función, y entiendo que fue para aplaudir su labor, pero somos seres humanos primero, entonces hay que pedir ayuda. Número 3, trabaja mucho esta autoperfección. Si es una de esas personas que quiere que todo esté perfecto y te exige demasiado a ti, pregúntate si está bien lo que estás haciendo. Número 4, reuniones de trabajo periódicas en donde se reconozca el trabajo bien hecho entre los colaboradores. En pocas palabras, tener comunicación en ese ámbito de trabajo y poder reconocer y ver qué estrategias están funcionando para llevar una buena, realizar bien tu trabajo, pero más allá de eso, para tener un buen ambiente laboral. Número 5, jerarquizar tareas, dando prioridad a las más importantes y urgentes. Sabemos que hay veces que tenemos muchísimas cosas que hacer y no podemos hacer todo al mismo tiempo. Entonces, por favor, jerarquiza tareas, que es lo más importante, empieza por eso. Número 6, pon límites reales. Debes de tener esa capacidad de hablar con pues el área, con tus jefes, con la jefatura, de lo que pueden exigirte y de cuándo ya empieza a afectarte. Entonces, debes de tener esa confianza de poder hablar con ellos si algo ya te está afectando. Número 7, sigue una alimentación equilibrada, importante. Número 8, realiza actividades de ocio, diviértete, ve al cine, ve a tomarte un café, ve al teatro, date tiempo para ti mismo. Número 9, reduce el consumo de alcohol y de café, bien importante. A veces para tratar de rendir más, se exceden en la cafeína, ¿no? En café hay que tener mucho cuidado con eso porque también hace que estés muy ansioso, ¿no? Número 10, practica ejercicio diariamente, si tienes carga de trabajo podría parecer difícil, pero date 5 minutos, 10 minutos a estirarte por lo menos. Número 11, en la medida de lo posible duerme bien, importante. Número 12, renovar relaciones con amigos y familiares que se han desatendido por sufrir de este síndrome de burnout. En pocas palabras, si tú estás viendo a alguien de tu círculo social, algún familiar que está teniendo este tipo de cuestiones que se relacionan con el síndrome de burnout, acércate a él, a ella, ayúdale. Eso va a funcionar. Número 13, realiza pausas saludables con amigos y familiares que se han desatendido, lo que decíamos por síndrome de burnout, y realiza pausas saludables en tu lugar de trabajo y en la rutina diaria. Por ejemplo, puedes darte unos 5 minutos para respirar profundamente y estirarte, 1 o 2 minutos, toma agua, estírate, ve al baño, abre la ventana, que te dé el aire. Y vamos a ver los últimos 2. Número 14, refuerza la autoestima o consiéntete, vamos a decirlo de esta forma, date un mimo, consiéntete, cómprate algo, cómprate un chocolatito, puedes ir al cine, puedes, lo que decíamos, comer algo sin culpa, cómprate algo que se te esté antojando, mímate, ¿no? Un baño con agua calientita, una cremita que huela rico, el tumbarte ahí en el sillón o en tu cama a ver una película, esas son cosas que te van a ayudar. Y número 15, y ya estamos terminando nuestro programa, ten un espacio de escucha terapéutica fundamental. Es importante, es imprescindible que puedas tener un espacio de escucha terapéutica. Y bueno, yo te brindo ese espacio
Y bueno, qué gusto poder estar en contacto contigo, y yo me voy con esta frase que dice: somos lo que pensamos y atraemos lo que deseamos. Mi nombre es Claudia García Álvarez, esto es Inspira Mujer. Nos vemos la siguiente semana con un tema nuevo, un tema diferente. Los quiero mucho, les mando un beso, les mando un abrazo. Bye. لا تكتب لي روشتة، بديش تعطيني بروزا، كعبتي وحرة فيها، mind your business عقولها، لا حالي بتألم، لا حالي بتألم، بنموت ومنيني وليه، بنكتب الروشتة، بنلاقي غير البروزا، كعب اللي بمر فيها، بيصير خير على هولدا، لا حالي بتألم، بنموت ومنيني وليه، لا حالي بتألم، غير البروزا، كعب اللي بمر فيها، بيصير خير على هولدا، لا حالي بتألم، بنموت ومنيني وليه. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.